de investigación me encontraba yo. La siguiente, por favor. Bueno, los antecedentes del estudio de la cuenca del Alto Apatlaco pues tienen que ver con 4 grandes problemas sobre los que ya había venido trabajando. En realidad el macroproyecto lo que hace es sumarlos en un solo estudio, en donde también existen otros 4 proyectos en otras entidades, y tenía que ver con la desecación de lagunas de Zempoala, la contaminación de ríos y barrancas en la ciudad de Cuernavaca, la erosión extrema de la cuenca alta-medio del Tembembe y la tala ilegal de bosques de Huitzilac y Ocuilán. Entonces, involucra necesariamente la movilización de capital humano y social de los pobladores locales en torno a proyectos específicos, algunos de los cuales, como ya les dije, se venían trabajando con anterioridad, y la UNAM lo que hace es promover recursos externos de investigadores, estudiantes, también da recursos financieros e impulsa movilización comunitaria, aunque también recupera las experiencias que ya se habían venido presentando. La siguiente, por favor. El trabajo de responsabilidad ciudadana y de gobierno aquí encaja como un trabajo entre diagnóstico, porque se hace una valoración, inicia con una valoración del trabajo realizado en las escuelas respecto a las asignaturas de educación ambiental, de formación cívica y ética, y de algunas líneas que ya están puestas en los planes de estudio de secundaria y de bachillerato en escuelas a lo largo de la cuenca del Apatlaco, la percepción de los vecinos en 3 zonas de la barranca, más adelante viene el mapa, y el conocimiento sistemático de acciones que se han venido emprendiendo en la región. Se hace un estudio entonces de entrevistas, de encuestas, de observaciones de clases. También se hace una revisión hemerográfica de cuáles eran los problemas que se estaban posicionando en la agenda local, de los problemas que existían. Y bueno, estos son los objetivos de nuestro proyecto, que tenían que ver con cómo contribuye la educación ciudadana y ambiental escolarizada, el debate público y la acción ciudadana en la formación de los vecinos de la microcuenca. Nuestro lugar donde realizamos estas acciones fueron siempre a lo largo de la cuenca del Apatlaco y de San Antón, y bueno, incluye la historia reciente de los problemas ambientales y también de cómo se había venido organizando la población. Este es el mapa de las cuencas que bajan desde las lagunas de Zempoala, es donde empiezan a iniciarse. Cuernavaca está atravesada por un sistema de barrancas que, dependiendo de cómo se cuenten, pueden ser 10 o pueden ser más de 50 barrancas, y nosotros tomamos el seguimiento de una de ellas, que es el del Alto Apatlaco Tembembe. La siguiente, por favor. Aquí se muestra las 3 zonas de estudio. Nosotros nos dedicamos a estudiar Huitzilac, que es un municipio al norte del estado que colinda con el DF. Después viene Cuernavaca, en particular una colonia que se llama San Antón, y después la zona metropolitana restante. La que sigue, por favor. Bueno, los problemas más ambientales para estas 3 zonas pues van a distinguirse. Para algunos va a ser el problema de talas de bosques, para otros van a ser la basura, y también tendría que ver con el rescate de la barranca. La educación ciudadana y ambiental vista en las escuelas secundarias y bachillerato estaba también la percepción que tenían los alumnos y los adultos, que eran mayores de 35 años, también estaba muy arraigada con la región en donde se realizaba el estudio, pero su percepción se veía modificada un poco, también lo que ellos consideraban que podían participar o lo que podían dar. Finalmente, el debate y la construcción del desarrollo sustentable era aquello que estaba puesto en los medios de comunicación, lo que se publicaba en los medios locales, y que también contrastaba con lo que las personas pensaban que podía ser el problema. Muchas gracias, Verónica. Ahora nos gustaría escuchar el proyecto de creación del ecocentro de Zamora, Michoacán, que nos va a compartir Rosalía López y Patricia Ayer. Adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes tengan todos ustedes. Me complace estar aquí
en este primer foro CEMEX-TEC. Felicito a los organizadores y a todos ustedes. Me felicito de ser parte de quienes estamos interesados en este tema tan importante de la sustentabilidad, sostenibilidad. La experiencia que yo les presento en esta ocasión forma parte de un proyecto de investigación a nivel nacional que comenzó en el año 2001 y que intenta identificar prácticas innovadoras en los gobiernos locales municipales en México. Al respecto, no se contaba con un conocimiento sistematizado de qué hacían los gobiernos municipales en México. Ahora ya se cuenta con una base de más de 2,000 experiencias en diferentes temas y una muy importante ha sido lo que tiene que ver con la sustentabilidad. Un caso que fue reconocido dentro de este proyecto, porque no solamente se trata de un proyecto propiamente de investigación, de recabar información, de sistematización, sino también de reconocimiento de esas prácticas innovadoras, ¿no?, para los gobiernos municipales. Y entonces Ecocentro Zamora fue un proyecto reconocido por diversos aspectos, ¿no? Hay que decir que el proyecto se inició a raíz de una problemática de sanidad que se dio en el municipio de Zamora. La comunidad que estaba aledaña al tiradero a cielo abierto, en el que históricamente durante 22 años se había acumulado, simplemente vertido los desechos municipales, llegó el momento en que dijo basta, no queremos más el municipio aquí junto a nuestras viviendas, a nuestras casas, no queremos seguir siendo objeto de enfermedades, de fauna nociva, etcétera, etcétera, ¿no? A raíz de esa movilización ciudadana y gracias a iniciativas de organizaciones no gubernamentales, de una de ellas de la cual forma parte la doctora Patri Heyer, se comprometió al gobierno municipal, que también mostró una sensibilidad muy pocas veces encontrada respecto a la problemática ambiental, que se desarrolló un proyecto de utilización o de disposición sustentable e integral de los desechos municipales, ¿no? A partir de esta iniciativa, entonces, conjunta entre gobierno y sociedad civil, se desarrolló un proyecto, podría regresar a la diapositiva anterior, se desarrolló un proyecto de manejo técnico de los desechos industriales y este proyecto técnico se llevó a cabo o en conjunto vinculado a una estrategia muy importante de motivación y participación social. Hubo incluso una estrategia de promoción respecto de las empresas o los negocios que participaran y además se reconoció por parte del gobierno local en ese momento la necesidad de adecuar la estructura de gobierno para poder integrar y darle la institucionalidad y la legalidad necesaria a las actividades que estaba significando este manejo integral de los desechos municipales que hasta entonces no se había realizado. Esta situación, este conjunto de elementos fueron la base para promover esta iniciativa consistente en múltiples aspectos, ¿no? Si bien es cierto, el objetivo central era este manejo integral de los desechos, promovió toda una sinergia de actores locales, gobierno, ciudadanía, negocios, organizaciones civiles, etcétera, que dieron la pauta para una experiencia inédita en el municipio y que tiene componentes que a mi juicio pueden servir de ejemplo para promover iniciativas a nivel local orientadas a una situación, a una forma de vida más sustentable. Doctor Patricia, no sé si quiera decir 2 palabras porque tenemos 1 minuto. Gracias, lo voy a aprovechar. Bien, si no se vive el problema, no se sabe que es problema. Si no me recogen la basura, entonces me doy cuenta que es problema. Hasta que me fui a vivir a un lugar suburbano, lo entendí. Me llegó también información del ingeniero Carlos Padilla Mació, de Morelia. ¿Sabe? Es lo más que
la persona que sabe más de este problema y de su solución. Entonces, como una iniciativa de una ONG en la cual yo todavía estoy ahí, soy miembro activo, 17 años de organización Tierra Viva y un continuo estar golpeando piedra. Quiero decirles que aún la piedra apenas se empieza a querer rajar, ¿sí? No, es algo así como que si no se tiene pasión por lo que está haciendo y se cree en ello, y yo lo estoy viviendo en casa, yo sé que no hago ya basura, es mínimo lo que se hace, ¿sí? Porque lo separo, pero desde el origen. No es que vamos a separar la basura, es que vamos a separar nuestros desperdicios desde origen para no hacerlos basura. Entonces, ¿qué es lo que ha quedado? Algo bello, eso que se ve ahí en la foto, la ruta verde, ahora ya aumentada, en fotos posteriores lo van a ver, y el hecho de estar haciendo composta, no como se debería, pero les estoy diciendo, si en casa resulta, ¿por qué no va a resultar en la ciudadanía, en el gobierno? Sí resultó por mucho tiempo, pero ahora nos falta uno de los elementos, son 3. Primero, ciudadanía sensible, o yo que estoy sensible de ello. 2, un gobierno responsable, o yo que en casa me decido hacerlo, aunque en el servicio público no lo hagan. Y un lugar era el ecocentro, ¿sí? Se me acabó el tiempo, pero sí. Gracias. Muchísimas gracias a ambas. Ahora vamos a ceder la palabra a Mario Manzano, quien nos relatará de manera breve, por favor, Mario, el trabajo de desarrollo de comunidades sostenibles que se ha logrado en conjunto con la comunidad de Magdalena Peñasco en el estado de Oaxaca. Adelante, Mario. ¿Qué tal? Muy buenos días nuevamente. Bueno, mi participación va en este sentido. Yo estoy hablando a nombre propio y también a nombre del señor alcalde, don Víctor Mendoza, con su permiso, acerca de lo que conocemos de la comunidad de Magdalena Peñasco, lo que como Cátedra de Investigación CEMESTEC estamos haciendo ahí, aunque más tarde va a haber otro foro en la tarde donde vamos a describir con todo detalle el modelo de intervención comunitaria, etcétera. Lo que yo quiero destacar en esta presentación, en esta oportunidad, ¿me pone las transparencias, por favor? ¿Sí? Bueno, primero el contexto en el que se ubica Magdalena Peñasco. Magdalena Peñasco es uno de los 570 municipios del estado de Oaxaca. Está ubicado en una de las regiones más pobres y con el clima más inhóspito en todo el estado, que es la Mixteca, la región Mixteca oaxaqueña. Y en ese contexto, pues Magdalena Peñasco tiene, como muchos lugares del estado y del país, ¿verdad? Desde luego, pues muchos retos por delante. La siguiente, por favor. Déjenme mostrarles una panorámica del paisaje predominante para que tengan una idea de las condiciones en que viven las familias representadas por don Víctor, don Jesús, el regidor de Educación, que nos acompañan. Este es el paisaje típico de la Mixteca, de la región Mixteca, que abarca de hecho 3 estados, Oaxaca, Puebla y Guerrero. ¿Sí? En estas condiciones sobrevive una población que va y viene a Estados Unidos, que va y viene a las grandes ciudades, que reciben recursos de los paisanos que se encuentran en el extranjero, que buscan el sustento diariamente y que, bueno, los retos, la siguiente por favor, lo marcan las estadísticas oficiales, ¿no? La mayoría de la población vive en extrema pobreza, de todo tipo, alimentaria, pobreza de capacidades y algo que se nota mucho, la pobreza patrimonial, ¿sí? Es una pobreza total, ¿sí? Así lo podemos describir. El INEGI y la Coneval nos dan esta información. La siguiente, por favor. Como muchas comunidades rurales, pues Magdalena Peñasco vive de la producción primaria, ¿sí? Es proveedora de materias primas, se le agrega muy poco valor a la materia prima. La comunidad es por costumbre mixteca, tejedores de palma. Quiero comentar brevemente una anécdota. Yo conocí a Magdalena Peñasco hace 30 años, en 1982, cuando yo tenía 20, trabajé como técnico agropecuario en esa comunidad. Me tocó construir el primer invernadero que tuvo
la comunidad que tuvo el municipio. Esa fue una experiencia pues que a mí me marcó, ¿no? Ver una comunidad como Magdalena Peñasco en ese tiempo, que era pues una aldea, un conjunto de chozas, sin infraestructura, sin caminos, ¿verdad? Sin camino, con el distrito más grande que está ahí a 20 minutos, que es Tlaxiaco, una población de casi 100,000 habitantes, y con muchos retos, ¿no? Señores tirados de borrachos en las calles, no se veía esperanza para Magdalena Peñasco. Entonces, el proyecto en sí, el modelo en sí, lo que yo quiero resaltar en este breve tiempo es, el proyecto mismo son ellos, es la comunidad. La siguiente, por favor. Hoy día, pues Magdalena Peñasco pues sigue conviviendo con su paisaje, ¿verdad? Degradado, históricamente degradado, herencia de muchas generaciones anteriores, ¿verdad? Desde tiempos de la colonia, esos bosques pues fueron talados para la minería, posteriormente para el ferrocarril y para muchos otros usuarios de madera. Hoy día, pues esos paisajes que parecen lunares, ¿sí?, no son un obstáculo para que la comunidad desarrolle una economía local, siga manteniendo sus costumbres, tenga una infraestructura desarrollada que hace 30 años ni la soñaban siquiera, una economía, productos productivos que lo están llevando a la autosuficiencia, el autoconsumo de sus propios productos también, que les permite tener excedentes para comercializarlos, ¿sí? Y pues muy importante, la pujanza de la población, ¿no? Esto es lo que yo quisiera resaltar en este momento de la comunidad, algo de los antecedentes, sus virtudes, pero también pues, todos los retos que hay por delante, de los cuales pues, vamos a platicar enseguida. Muchas gracias, Mario. Se denomina Pueblo Mágico a todos aquellos municipios reconocidos por la Secretaría de Turismo de México, que busca ayudar a comunidades del país a proteger y mantener su riqueza cultural. El día de hoy nos acompaña Omar Almaguer, alcalde de Santiago, Pueblo Mágico, y quien nos compartirá un poco más acerca de los proyectos de desarrollo sostenible que se han implementado en dicho municipio. Adelante, Omar Almaguer. Gracias, saludo a todos los panelistas, a los maestros, a los alumnos que hoy nos acompañan. Pues como todos saben, no sé aquí, todos conocen Santiago, pues que levanten la mano. Bueno, pues todos lo conocen, es la Esmeralda del estado de Nuevo León, es un oasis en medio del desierto. Y esta característica es un municipio de los principales proveedores de agua al área de Monterrey. Santiago tiene sus orígenes en la colonia, después es un pueblo agrícola, es el primer pueblo o el primer municipio donde se inicia la industrialización de Nuevo León. Es el primer municipio del estado que cuenta con energía eléctrica y donde se hace la primera llamada telefónica en todo el estado de Nuevo León. A raíz de la fuerte cantidad que tiene nuestro municipio, se empezaron a desarrollar la planta textil que genera energía eléctrica. Al ver este tema, nosotros empezamos a promover y buscar un proyecto similar, que es el aprovechamiento de un subproducto que se genera de la operación y mantenimiento y administración de las fuentes de abasto de agua subterráneas, o sea, la fuerza del agua para generar energía eléctrica. Esto es por parte de Servicios de Agua y Drenaje Monterrey. En este caso, pues es el socavón de San Francisco, Nuevo León. Como es la explotación de la fuerza hidráulica, las corrientes de agua inducidas que resultan aptas para la generación de energía eléctrica. La siguiente filmina, por favor. El proyecto hidroeléctrico Socavón se localiza en el municipio de Santiago, aproximadamente a 30 kilómetros de la ciudad de Monterrey. El proyecto se basa en el aprovechamiento energético de la conducción de aguas potables para el consumo de la ciudad de Monterrey y su área metropolitana, mediante el diseño de la obra de bifurcación de la corriente del socavón para su conducción forzada a través de una tubería de acero de 700 milímetros de diámetro a una longitud de 625 metros, con una caída aproximada de 400 metros. El siguiente, por favor.
Aquí vemos la muestra, ahí está donde está la obra, que donde sale el socavón. El socavón es un tiro de mina, donde actualmente en tiempo de seca se estaban produciendo 650 litros por segundo. Ahorita el caudal debe de estar alrededor de 1500 litros por segundo. Entonces, si ven, son los 600 metros, se instalaría una casa de máquinas. La siguiente filmina, por favor. El recorrido de la tubería de conducción para la generación de la fuerza hidráulica de la corriente inducida arribará a la casa de máquinas en la que se operan los mecanismos de generación de energía eléctrica, cuyo componente principal es una una turbina generadora Francis de eje horizontal con una capacidad máxima de 0.5 megawatts. Bueno, esto hoy por hoy, ante un cambio de la regulación, porque Comisión Federal tenía cierta problemática que no podíamos producir más de 0.5 megawatts, cambia la especificación y podremos generar alrededor de 4 megawatts. La turbina del caudal no causará merma a los volúmenes de ni pérdida de calidad del mismo, el cual se recuperará íntegramente a las galerías de conducción de agua potable que opera el Sistema de Agua y Drenaje de Monterrey para el servicio en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana. Siguiente, por favor. Bueno, yo creo que ya es el panel de preguntas. Tenemos que este proyecto pues es sustentable completamente y que es para beneficio, es una generación de energía verde a comparación de el recorrido de la tubería para la generación, fuerza hidráulica y la corriente industrial. Bueno, es lo mismo. Es altamente rentable, ya varios organismos internacionales como el NatBank ya le echó los ojos. Gracias. Muchas gracias, Omar. Anne-Marguerite. Ahora vamos a pasar a segunda ronda y el tiempo de respuesta va a ser nada más de 2 minutos. Por favor, si lo pueden respetar, les agradecería mucho. Todo proyecto trae consigo una serie de retos que con el paso del tiempo se convierten en aprendizajes y o fortalezas. Nos gustaría que en esta ronda nuestros invitados nos puedan compartir sobre los obstáculos más significativos que se presentan al momento de implementar su proyecto que busca la sostenibilidad. Vamos a empezar de nuevo con Verónica, por favor. Muchas gracias. Bueno, de los proyectos existentes que nosotros encontramos en este diagnóstico, vimos rescate de barrancas, manejo de residuos sólidos, la reforestación, la preservación de los bosques y algunos otros ligados con el rescate de algunos patrimonio cultural y árboles en lo que se construyó una tienda Costco. ¿Cuáles son los obstáculos más importantes, como se pueden encontrar en que atraviesan todos estos proyectos? Pues no sabemos cómo organizarnos entre vecinos, era una de las cosas más puntuales. No sabemos qué hacer, cómo contribuir. No tenemos confianza en nuestras autoridades. Puede tratarse de un asunto, alguno de estos proyectos que requería la negociación y el cabildeo entre ciudadanos, autoridades, los comuneros, los ejidatarios, con los organismos no gubernamentales. Entonces hay que generar capacidades de negociación. Y también una de las cuestiones que siempre aparecía era que generaba problemas que no existiera una clara estructura de responsabilidades sobre el proyecto que asegurara su continuidad. Esto tiene que ver también con el desarrollo de capacidades, pero también con la formación cívica y ética de los ciudadanos, de los adultos, de los estudiantes. Bueno, en resumen, estas serían como que los puntos más importantes. Muchas gracias, Verónica. Vamos a ceder la palabra a Rosalía y Patricia, por favor. Ajá. Bueno, al respecto de esta pregunta sobre los obstáculos, desde la experiencia del Ecocentro en Zamora, que es la cuarta ciudad más importante en Michoacán, los obstáculos que se pueden identificar son los siguientes: una tremenda resistencia al cambio y mucho miedo a innovar, ¿no? Estamos muy apegados a lo que siempre ha sido, a cómo siempre se han resuelto las cosas o no se han resuelto, mejor dicho, ¿no? Hay una tremenda desconfianza en el gobierno y o los actores locales,
¿no? No hay una comunicación, no nos conocemos, entonces hay mucha desconfianza entre unos y otros. También una apatía muy fuerte y una escasa participación social. No tenemos esta cultura de la participación, ¿no? Entonces hay una actitud de esperar a que otros resuelvan el problema. También hay una falta de información respecto de la problemática en sí y de las posibles alternativas, ¿no? Y una resistencia gubernamental a cogobernar. Hay un autoritarismo muy fuerte por parte de las autoridades y están negadas a que los ciudadanos, organizaciones civiles, universidades, etcétera, también puedan ser parte de la tarea de gobernar. Y está el problema de la falta de recursos, ¿no? Que ya se señalaba en la conferencia magistral. Este conjunto de elementos, entre otros que seguramente ustedes ya están visualizando, se pueden identificar como uno de los obstáculos más importantes para la promoción, para iniciar, para llevar a cabo una iniciativa que tenga impacto en la sostenibilidad de un territorio local, ¿no? Muchas gracias, Rosalía. Mario, por favor. Sí, gracias. Yo quisiera hablar acerca de esto de los obstáculos, de los retos, en un sentido general, también, claro, desde luego con base a la experiencia en la comunidad de Magdalena, pero veo pues que hay muchos puntos en común en todo esto, ¿no? Los obstáculos que identificamos pues son prácticamente los mismos, lamentablemente, en todos lugares, ¿no? Se ha desarrollado, sobre todo en el medio rural, se ha arraigado un asistencialismo que parece crónico, ¿verdad? Que no hallamos la manera de cómo sacarlo de ahí. Esto ha desarrollado una cultura en el medio rural de sus habitantes de depender de apoyos gubernamentales que, como decía Pati hace un momento, pues se vuelven en un momento hasta incentivos perversos, ¿no? Se solucionan aparentemente una dolencia, ¿verdad?, de la comunidad, pero pues por otro lado se escarba un hoyo tan profundo que después no es posible remediarlo, ¿no? Como los apoyos, por ejemplo, pues para abrir más tierras al cultivo, para tener más ganado, con impactos que ya lo veíamos desastrosos en la degradación de las tierras, ¿no? Muy importante la disponibilidad de los habitantes al trabajo participativo, colaborativo, algo que, bueno, lejos de ser un obstáculo, en el caso de las comunidades oaxaqueñas es un distintivo, ¿no? La disponibilidad cultural, la organización cultural para hacer ese trabajo comunitario no remunerado que se llama tequio, ¿sí? Que no es muy fácil ver en otros lados, ¿no? Siempre normalmente, aún tratándose de un beneficio para la comunidad, dice, bueno, ¿cuánto me van a pagar por hacer esta cerca en mi casa, por hacer este pozo, por construir este bordo, etcétera, ¿no? Hay un aspecto también importante en comunidades rurales, que es el asunto de la tenencia de la tierra. Hay muchos problemas de linderos muy fuertes, ¿verdad?, entre comunidades. En Magdalena Peñasco precisamente hay uno pues histórico, ¿no?, con el distrito de Tlaxiaco. Y por último, bueno, pues este asunto de que se depende del apoyo gubernamental para la gestión de los proyectos, ¿no? Hay muy pocas capacidades en las comunidades para gestionar sus mismos fondos, aún, como decían hace rato, habiendo un montón de dinero para hacer las cosas, ¿verdad? Bueno, eso es lo que yo quisiera destacar y pues podemos ampliarlo más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Omar Almaguer, ¿qué nos puede compartir en cuanto a los obstáculos? Muy bien, en cuanto a esto del proyecto del socavón, pues el principal problema es las fuentes de financiamiento. Bueno, esto también al tiempo que se ha dado a conocer, pues ha sido, como comentaba ahorita, ya hay un organismo intermedio internacional como NatBank, que es un banco entre Estados Unidos y México, que apoyan proyectos de energía, de saneamiento de aguas, ya tiene el interés. También otro de los problemas son las autorizaciones correspondientes por las diferentes dependencias. Ha sido un problema lidiar con agua y drenaje porque pues al tiempo que ven el proyecto pues ya les interesa a ellos también ser los que lo exploten y pues para ellos sería muy benéfico porque bajaría sus costos de producción. O sea, no lo habían visto y ahora quieren
pues tomar la idea que tenemos nosotros. Otro problema es que tienes que pasar por la Comisión Reguladora de Energía, por la Comisión Federal de Electricidad y por Aguas Nacionales, que también es la que busca que el agua no pierda calidad, que no se contamine por ser de consumo humano, para el humano, y que no pierda sus cualidades físicas ni químicas, ni que se les delimite en cuanto a su volumen que se vaya a afectar. Es cuanto. Perfecto, muchas gracias, Omar. Vamos a pasar a la tercera ronda de pregunta, igual 2 minutos, por favor. Aunque no hay recetas perfectas, existen diversos elementos que podemos considerar como clave para que un proyecto sea exitoso. ¿Qué ideas o propuestas nos podrían mencionar para que un proyecto sea sostenible? De nuevo vamos a iniciar con Verónica. Muchas gracias. Sí. Bueno, de inicio lo que encontramos fue la caracterización del problema en sí, cómo lo perciben localmente, cómo lo perciben las autoridades, cómo lo perciben también las autoridades locales y las autoridades municipales y gubernamentales. Entonces, sumada a esta visión disciplinaria, es decir, la entrada de los biólogos, de, no sé, los abogados, los proyectos entre más apoyo reciban de diferentes áreas que sean interdisciplinarios, pues suelen ser más sólidos, más fundamentados. La otra parte que también se ocupó de investigar fue el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas y comunitarias. Entonces, esto es muy importante y está relacionado con lo que ya mencionaba de que no sabemos cómo organizarnos y no sabemos qué hacer. Entonces, hay que fortalecer esas capacidades y pensando desde el ámbito de la educación más allá de la concientización, más allá de las campañas o de las promociones o del impulso, y es una educación para la toma de decisiones, el impulso a la autonomía y a la responsabilidad. Parte del proyecto era, identificamos algunos proyectos valiosos dentro de las escuelas secundarias y bachilleratos, pero sí requieren una dinámica distinta en la que están inmersas las escuelas, estas de administración, de organización, de rendición de resultados educativos y demás. Y frecuentemente encontramos que los estudiantes eran los más dispuestos a participar en el trabajo en coordinación con las asociaciones, no tanto así los adultos, quienes ya se habían enfrentado a una serie de problemáticas para poder participar y finalmente también tendrían que ser proyectos para que puedan ser de amplio alcance y extendidos en el tiempo. Muchas gracias, Verónica. Rosalía, adelante. Bueno, en relación a los elementos clave para un proyecto exitoso, me parece que entre otros están los siguientes. En primer lugar, que el gobierno o autoridad local sea el principal promotor, sea la cabeza del proyecto. En nuestra cultura política la autoridad sigue teniendo un peso muy fuerte, muy importante. Si la autoridad local no está totalmente involucrada, es difícil que un proyecto pueda prosperar. Otro, incorporar los criterios de sostenibilidad al plan de gobierno local. Esto es muy importante, pero casi no se encuentra. En mi experiencia de más de 10 años, son escasísimos. Puedo contar me sobran dedos de una mano para encontrar gobiernos que hayan incorporado esta perspectiva en su plan de gobierno. Luego, crear confianza y promover la participación ciudadana. Esto es muy importante, pero es un cambio también de cultura política muy difícil de encontrar. Se necesita una reeducación tanto de la autoridad como de los ciudadanos para lograr esta participación y esta suma de esfuerzos entre autoridad, entre gobierno y ciudadanía. Luego, difundir la información necesaria, que tiene que ver con una tarea educativa que necesitamos realizar, quienes estamos interesados en ello, tanto en el ámbito de la educación formal, es decir, en la escuela, como en la educación informal a través de los medios de comunicación. Desafortunadamente, los medios de comunicación o los contenidos de los medios de comunicación que nosotros tenemos en este país no tienen esta orientación educativa, sino más bien deseducadora, desde mi punto de vista, ¿no? Luego también hay que promover una nueva cultura de gestión pública, decía, de cogobierno, ¿no? Y gestionar los recursos necesarios en donde los haya.
no solamente depender de los gobiernos, de los fondos públicos, sino buscar cualquier otra fuente, como ya tuvimos un buen ejemplo esta mañana, ¿no? Sí, exactamente. Muchísimas gracias, Rosalía. Mario, por favor. Sí, gracias. Bueno, respecto a este punto de lo que se requiere, pues algo muy importante es el nivel de compromiso de la comunidad y su voluntad para emerger de su situación actual, ¿no? Y no es solamente discurso, ¿no? En el caso de Magdalena Peñasco, la organización interna que ellos tuvieron para poder emerger de la situación que les comenté hace un momento, que yo conocí en los 80s, pues era una comunidad de adultos alcohólicos, ¿sí? ¿Qué hicieron los habitantes de Magdalena Peñasco? Pues en un proceso más o menos de 2 administraciones municipales erradicaron la venta de alcohol en el municipio. Se promulgó una ley seca que prevalece hasta la fecha. No se vende alcohol en la comunidad, ¿sí? Entonces, eso fue un parteaguas, ¿no? Eso fue el Magdalena de antes y el de después, el haber tomado esa decisión que les ha costado, haber tenido un costo personal y político tremendo, ¿verdad?, para los alcaldes en turno, pero fue una manera en que ellos pudieron salir de ese agujero, ¿no? La voluntad para el trabajo colaborativo, desde luego, y pues obviamente, como en todos los municipios, como en todo lugar, en todas las comunidades, una planeación de desarrollo con base en una agenda elaborada, pero de manera participativa, de manera horizontal, que es ahí donde entramos nosotros como apoyo, ¿verdad? La siguiente, por favor, ¿sí? A definir con la comunidad, junto con ellos, no para ellos, una agenda de trabajo y una manera de organizarse para llevar a cabo proyectos de todo tipo, de urbanismo, de educación, de infraestructura, de mejoramiento del manejo de sus recursos naturales, etcétera, teniendo como base una estructura que ellos ya tienen. Todo municipio tiene regidurías que atienden determinada temática, determinado asunto. Bueno, eso se está usando como base, como plataforma para formar comités de proyectos de temas específicos. La siguiente, por favor. Ya se me está acabando el tiempo. Bueno, esta es una manera en que acordamos con la comunidad de organizarse y cómo implementar proyectos. La siguiente, por favor. Y después de armar una agenda con ellos de un buen número de proyectos, pues empezamos a identificar esos proyectos fácilmente, factibles de realizarse en el corto plazo. Proyectos detonadores del desarrollo, ¿sí? En donde conjuntamos esfuerzos institucionales y comunitarios para poder llevarlos a cabo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Vamos a terminar con Omar, por favor. Gracias. Pues este proyecto se considera sustentable o sostenible por basarse en explotar uno de los recursos naturales vitales y renovables del ser humano y no afecta su composición de ninguna manera. Tener una recuperación de la inversión a través del beneficio, no solo económico, sino también al utilizar la energía a favor del aprovechamiento de la comunidad. Pues esto nos ayudará fuertemente para incrementar las redes de luz, de alumbrado público, que pues obtendremos recursos a bajo costo. El costo de la inversión son 50 millones de pesos y que actualmente el municipio paga alrededor de 1.200.000 pesos mensuales de energía eléctrica. Entonces, al tiempo de que se hace la inversión, con parte del 50 o el 60 o el 70% se paga la inversión y el resto pues es para beneficio del municipio, tendría un ahorro. Esto ayuda también para otros planes y proyectos del mismo municipio para desarrollar en las comunidades. Muchas gracias, Omar. ¿Qué recomendaciones innovadoras podrían dar a las personas que desean emprender alguna iniciativa de desarrollo sostenible? Por favor, Verónica. Bueno, aquí uno de los puntos principales es la valoración de las percepciones para la definición del problema o los problemas. Encontramos muchas veces que ya existen una construcción de una agenda de qué son los problemas ambientales, cuando en realidad tenemos que tomar en cuenta también la visión local de los problemas que están viviendo en cada comunidad.
el trabajo colaborativo para el desarrollo de la propuesta, y cuando se dice trabajo colaborativo es tanto de las autoridades como de los vecinos, de los organismos, de las organizaciones no gubernamentales que se encuentran ahí trabajando, ya de por sí en las zonas, en las regiones, es echar mano de lo que ya existe. También el establecimiento de niveles de responsabilidad en los proyectos. Esto es muy importante porque finalmente lo vimos incluso en la mañana, que son proyectos sociales, pero a veces son casi proyectos de vida, ¿no? Entonces, mientras exista unos niveles de responsabilidad, es decir, personas encargadas de desarrollarlos, eso también asegura la continuidad, el traspasar el conocimiento en estas estructuras. Y desde el ámbito escolar, que fue también otra de las cosas que nosotros estudiamos, fue la mayor aportación formativa, la comprensión de los problemas ambientales desde su discusión interdisciplinaria o transversal. Entonces, se le apuesta mucho a la educación escolarizada, pero en realidad dentro de las escuelas sí hace mucha falta formación y capacitación de docentes. Nosotros nos dedicamos a estudiar lo que pasaba en secundaria y en bachillerato, para poder desarrollar o trabajar sobre proyectos escolares que fueran más allá de las campañas de concientización y sensibilización, porque eso no está generando o no está aportando mucho en esto de la comprensión de los problemas. Muchas gracias, Verónica. Rosalía, por favor. Sí, en cuanto a las recomendaciones, yo podría señalar las siguientes. Primero, una enorme, la mayor disponibilidad posible para sumar esfuerzos. Nadie es capaz de desarrollar una iniciativa trascendente personalmente, digamos, o con un grupo pequeño. Entre más amplio sea, entre mayores colaboradores se tenga, tiene mayor viabilidad, ¿no? Vincular también la autoridad y la sociedad local. Este es también un requisito desde mi punto de vista indispensable. La autoridad por sí misma tampoco puede trascender, tampoco puede lograr un proyecto, llevar a cabo un proyecto de envergadura o que vaya más allá de la coyuntura de 3 años, ¿no?, que duran los gobiernos municipales en este país. Entonces, esta vinculación autoridad y sociedad civil, especialmente de organizaciones civiles que han prosperado por fortuna en diversos espacios en el país, como la que coordina o la que encabeza la arquitecta Patricia Hayek en Zamora, pues es muy importante de aprovechar todo su conocimiento, todo su bagaje, toda su experiencia que han tenido. También buscar asesoría y o referentes exitosos, como en el caso de Zamora, para implementar un tiradero para un manejo integral de los desechos, pues no partieron de cero, no se trata de inventar el hilo negro, hay que buscar referentes que puedan ser tomados como punto de partida para poder desarrollar el proyecto local, el proyecto propio. Asimismo, valorar y promover participación de las organizaciones civiles, ¿no?, que ya decía, esto también es importantísimo. De hecho, pienso que en materia de desarrollo sustentable, ambiental, sostenible, la sociedad civil está por delante, tiene un paso adelante que los gobiernos locales o incluso el gobierno federal, ¿no? También estimular la participación de la ciudadanía, esto es importantísimo, a partir, como se ha señalado, de acciones educativas, ¿no?, que la ciudadanía pueda participar de manera organizada. No se puede pensar una organización ciudadana, digamos, abierta o sin coordinación. Y una tarea educativa de la población en desarrollo sostenible es esencial, es urgente. Gracias. Muchas gracias, Rosalía. Mario, ¿alguna recomendación relacionada con el proyecto implementado en Magdalena Peñasco? Sí, bueno, pues también comentarios, ¿no?, más que recomendaciones. La transparencia, por favor. Creo que algo muy importante es identificar, o sea, que como comunidad, ¿verdad?, se logren identificar esas buenas y mejores prácticas, ¿verdad?, como cualquiera que sea, en cualquier sector, y replicarlas, ¿no? Esto de el invernadero que les comentaba de los 80s,
pues no sé, algún impacto debe haber tenido y alguna utilidad la comunidad le encontró, porque resulta que ahora hay más de 60 naves de invernadero que están produciendo hortalizas, ¿sí? Hay un vivero comunitario para la producción de árboles para programas de reforestación en la comunidad, ¿sí? La comunidad hizo propia una práctica que vieron como conveniente, ¿sí? Y la están desarrollando, la están explotando. La otra es el desarrollar sus capacidades locales, ¿sí? Para hacer gestión, para impactar más, para traer beneficios a la comunidad. ¿Qué hicieron, al menos en esta administración que nos tocó conocer recientemente, Magdalena, para potencializar la presencia de paisanos educados, quiero decir, con una carrera, ¿sí? Pues el comisariado de bienes comunales es ingeniero agrónomo, el regidor de infraestructura es arquitecto. A don Víctor le dijeron, lo siento, don Víctor, usted va a tener que pedir permiso en su plaza de profesor de la secundaria, porque la comunidad lo eligió como nuestro alcalde, ¿sí? Y son personas que conocen del asunto, conocen de qué se trata ese tema que están ellos coordinando, ese servicio que están dando para la comunidad. No llegaron ahí porque son amigos o compadres, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, fundamental, ¿no? Que la comunidad explote sus propias capacidades humanas. Esto, pues, lo siguiente es, pues, desde luego, con estas capacidades, pues, es más fácil allegarse a información clave de convocatorias, de fondos de capacitación, ¿verdad? El ingeniero Mario Barrios, que es el comisariado de bienes comunales, lo hemos visto en los foros forestales, levantando la mano y hablando a nombre de su comunidad, ¿sí? Les permite, pues, moverse mejor en el medio, nadar mejor donde les tocó estar, ¿sí? Y esto, desde luego, pues, lo lleva a construir una base para su desarrollo con base en una planeación, como decía hace un momento, proyectos creíbles, realizables y sobre todo honestos, ¿verdad? Transparentes, auditables. Y desde luego, pues buscando la autosuficiencia, no el negocio necesariamente. En primer término, la autosuficiencia en todos los sentidos, alimentaria, por ejemplo. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Mario. Por favor. Gracias. Pues todo proyecto sostenible pues debe respetar los recursos naturales que utiliza y debe ofrecer un beneficio a la comunidad directa o indirectamente. Pues es una de las premisas de la sustentabilidad, que deben de aprovecharse los recursos sin comprometer los recursos que puedan tener las generaciones futuras. Pues recomendar pues ampliamente que se desarrollen distintos proyectos renovables, ya que se puede encontrar una variedad de fuentes de financiamiento para este tipo de proyectos. Hay distintos proyectos de energía solar, en el caso nuestro es hidráulico, hay energía eólica, que puede ser un detonador para la sociedad y, como dije anteriormente, es un beneficio para la comunidad y no se pone en riesgo a las futuras generaciones. Es cuanto, gracias. Perfecto, muchas gracias, Omar. Vamos a pasar a la última pregunta de este panel. Por favor, que vayan preparando sus preguntas, escribiendo su pregunta en papelitos y ahí los miembros del staff pues van a estar pasando entre ustedes, ¿no? A manera de conclusión, nos gustaría saber cómo ven el futuro de su comunidad a raíz del proyecto implementado. Por favor, Verónica. Dado que nos dedicamos a cerrar algunos proyectos ya existentes y dimos más o menos el seguimiento, lo que se pueden encontrar es que el desarrollo futuro en las comunidades viene como que en dos líneas distintas. Uno tendría que ver con el desarrollo de las capacidades de los ciudadanos y el otro en la continuidad de proyectos concretos. Entonces, entre la continuidad de proyectos concretos, pues están los centros de acopio que se crearon en San Antón, en Cuernavaca, y que se han sumado, se inició con uno, pero ya después se desarrollaron algunos otros. Y en cuanto a las capacidades ciudadanas, las podemos observar en
los movimientos de defensa del agua y de los ecosistemas que se han venido presentando en la entidad, también el impacto en normas, leyes y reglamentos que ha traído como consecuencia algunos de estos movimientos que se han gestado. También se hicieron cosas, bueno, se hicieron propuestas como de ordenamiento territorial para uso de suelo, que también tuvo cierto impacto aunque también depende del cabildeo que se puede tener con las autoridades, y la participación, el cuidado y la vigilancia ciudadana. Entonces, como ya se dijo también en esta mesa, ninguna autoridad municipal es suficiente para poder asegurar esto de la vigilancia, del cuidado, de la preservación de los recursos que se tienen. La formación ciudadana y ambiental a través del trabajo por proyectos, pues deja una serie de iniciativas comunitarias locales de largo alcance que pueden estar ligados siempre y cuando se mantengan estas estructuras de participación y de responsables que puedan estar al frente de los proyectos. Muchas gracias, Verónica. Rosalía, por favor. Sí, gracias. Bueno, en el momento que yo realicé la investigación, tuve la oportunidad de charlar, de entrevistar a muchos de los participantes, de los ciudadanos que estaban interesados en el proyecto Ecocentro Zamora. Y encontré opiniones en este sentido, posturas relativas a un sentimiento de que su comunidad se vería o se veía en ese momento, ¿no?, con el proyecto en curso, más saludable, ¿no? Eso es muy importante, porque cuando la comunidad donde había el tiradero se negó a seguir recibiendo la basura, toda la basura se quedó en las calles y en las casas durante varias, creo que más de 2 semanas. Entonces, la comunidad ya ahora se visualizaba como más saludable, estaba también estimulada a participar, a trabajar en la separación de la basura, a disminuir sus consumos, etcétera, etcétera, ¿no? También yo la visualicé como más armoniosa, ¿no? De un conflicto entre grupos de la misma comunidad, pues se pasó a una situación de mayor armonía entre los diferentes grupos, entre las diferentes comunidades. También se visualizó más incluyente, ¿no?, porque estaban siendo considerados los diferentes actores sociales como parte del proyecto. Y esto pues también daba un clima de mayor cordialidad, de mayor integración a la comunidad y por lo tanto de mayor solidaridad, ¿no?, de apoyarse unos entre otros, a diferencia de una situación de conflicto y de ganar el que tuviera más recursos y dejar atrás al que no pudiera, ¿no? Y también una comunidad más comprometida con el proyecto, pero también con el desarrollo integral de su comunidad. Y también una población, una ciudadanía con mayor rumbo, encabezada por un gobierno local muy sensible respecto del presente y futuro de la comunidad. Muchas gracias, Rosalía. Mario, por favor. Sí, gracias. Bueno, a la pregunta que nos hicieron, ¿verdad?, de cómo vemos el futuro de la comunidad, yo lo que contesté inmediatamente fue positivo, ¿verdad?, optimista, desde luego, porque creo que esta tendencia del cambio tan radical de la comunidad hacia el desarrollo y hacia el desarrollo sostenible realmente en los últimos 30 años, pues marca una pauta muy importante, ¿no? Quiere decir que se va a seguir por ese rumbo, o sea, no, yo veo muy difícil que una comunidad que ya se encaminó de esa manera, ¿sí?, pueda colapsarse, pueda caerse, ¿verdad? A menos que sucedan cuestiones externas totalmente fuera de control, pero en lo que corresponde a la voluntad y a las características y al interés de la comunidad, yo creo que Magdalena Peñasco va a seguir siendo próspera, va a continuar creciendo, sobre todo porque tiene 2 características muy importantes. Una es la disponibilidad que tienen para trabajar con, y destaco, trabajar con entidades externas y no solamente poner la mano para pedir, ¿sí? Es una comunidad que ha aprendido y bueno, sigue aprendiendo diariamente a trabajar
con externos, aprovechar lo mejor que tienen esos actores que llegan a visitarlos o que tienen interés en trabajar con ellos, ¿sí? Y poner ampliamente su parte, ¿no? La otra característica es esta tradición, ¿verdad?, de los pueblos, de muchos pueblos indígenas, entre ellos los pueblos de Oaxaca, de usos y costumbres, ¿sí? El cambio, la manera de autogobernarse, ¿sí? De tener su propio sistema de elecciones, independientemente del sistema oficial federal, ¿sí? Ellos tienen en poco tiempo ya, en 2 meses más, el cambio de autoridades. ¿Cómo lo eligieron? En Asamblea General, así como fue electo don Víctor en su momento, ¿sí? Están eligiendo un nuevo alcalde que va a ser el representante, el gestor de la comunidad ante el gobierno del Estado, ante el gobierno federal, etcétera, ¿no? Entonces, usos y costumbres permite esa continuidad de los proyectos, la continuación de las agendas. Desde luego, cuando se utiliza el esquema de manera honesta y objetiva. Muchas gracias. Perfecto. Ok, muchas gracias, Mario. Por favor, Omar, adelante, gracias. Bueno, el futuro de Santiago, pues esperamos que Santiago sea un municipio autosuficiente en energía eléctrica, ya que este no es el único proyecto que tenemos para la generación de energía. No solamente el satisfacer la demanda y la necesidad del municipio de Santiago, sino también poder llegar a hacer convenios con otros municipios para ser proveedor de energía eléctrica. En cuanto al pueblo mágico de Santiago, pues estamos encaminados también a convertirlo pues en el polo turístico más importante del noreste de México y el sur de Estados Unidos. Entonces hay muchos retos, hay mucho que hacer, hay mucha área de oportunidad para el desarrollo turístico. Pues es cuanto. Perfecto, muchísimas gracias, Omar. Bueno, gracias por respetar el tiempo. Eso nos permite disponer de 30 minutos más o menos para las preguntas. Entonces voy a leer la primera pregunta para el doctor Mario Manzano. El doctor Mario Manzano mencionó que para lograr el éxito de un programa en una comunidad deben estar involucrados todos, y Rosalía comentó que debe hacerse desde el gobierno. Y las preguntas son las siguientes: ¿cómo conjuntar gobierno y comunidad? ¿Cómo hacer que se trabaje en equipo en comunidades locales? ¿Cómo hacer que se vayan en una misma dirección? ¿Quién hizo la pregunta? Por favor, bueno, muchas gracias, Delia. ¿Quién quiere contestar a esta serie de preguntas? Rosalía. ¿Rosalía? Bueno, adelante, Rosalía. No, nada más Mario. comentar brevemente, Rosalía, antes de pasarte el micrófono, respecto a esa pregunta. Pues yo creo que no debe haber un divorcio entre las dos entidades, ¿no? El gobierno es un administrador de los recursos de la comunidad, el gobierno es un representante legal de la comunidad y fue electo por la comunidad. Entonces yo creo que hablar de comunidad y hablar de gobierno pues debería ser algo equivalente, ¿verdad? Desde luego que es muy difícil ponerlo así, ¿verdad? Yo no estoy en esos zapatos, ¿verdad? Los alcaldes sí están en esos zapatos, ¿verdad? De qué tanto están las presiones económicas, de imagen, de entidad, de la parte estatal, la parte federal, que los hacen, pues desde luego, jalar desde luego para esfuerzos para otro lado, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Brevemente, para pasarle el micrófono a la arquitecta, porque ella tiene una experiencia desde la sociedad civil que me parece importante aprovechar. ¿Cómo lograr esta vinculación, esta suma de esfuerzos entre gobierno y sociedad civil? Es bastante compleja en nuestro contexto, pero tenemos que impulsarla. ¿Cómo? Formándonos como ciudadanos, es decir, con derechos y obligaciones, ¿no? Tenemos que ir creciendo, tenemos que ir avanzando
como para reconocernos con esas capacidades y con esas obligaciones, ¿no? Y por el lado de los gobiernos, pues también se requiere de una reeducación, yo decía hace un momento, para que el gobierno asuma el papel que le corresponde, y es de conducir a la sociedad, de conducir a una ciudadanía, pero no de sobreponerse o no negar incluso, ¿no?, su participación. A ver, arquitecto. Sí, yo Patricia. quisiera complementar, que empiece por mí. Si yo no tengo congruencia, ¿cómo voy a pedir que el gobierno tenga o que las personas lo tengan? Si yo tengo apatía, ¿cómo voy a infundir que se hagan las cosas? Si creo que el otro es el que debe de hacer las cosas, hay 3 dedos que apuntan hacia mí. Si no se le da seguimiento, si yo no creo en eso, o al revés, si creo en eso, ¿por qué no le voy a dar seguimiento? ¿Por qué no voy a tener perseverancia? ¿Por qué no voy a hacer mío eso? ¿A qué vine al mundo? ¿A qué estoy? ¿Qué estoy haciendo en México, país? Si mis ancestros venían de otros lugares del primer mundo, ¿qué estoy haciendo yo en Zamora? Si yo nací en Guadalajara, ¿qué estoy haciendo en un lugar donde todo el medio ambiente está por allá? Entonces, ¿cuál es el compromiso que yo como persona lo voy a hacer si no empiezo por mí? ¿Cómo quiero que los otros cambien? Si yo no cambio, ¿cómo van a cambiar los demás? Si yo no experimento aquello que digo, wow, esta es la solución, a ver si es cierto, y lo hago propio. Y después solamente platico de ello. Y van a ver que lo que estoy haciendo, pues cosas que vi que funcionaban y que sí están funcionando. ¿Y cómo no van a suceder las cosas si no empiezo por mí? Eso es todo. O sea, y si voy a dejar que el gobierno haga y deshaga, es porque yo ya me estoy durmiendo en otras cosas. Yo tengo que hacer que yo esté bien, que mi familia esté bien, que el vecindario y que la comunidad. Y para ello, pues tengo que estar toque y toque puertas y ayudando que otros me ayuden. Tengo que sumar para que se multiplique. Y tiene que empezar por mí. Muchas gracias, Patricia. Sería interesante hacer la misma pregunta al alcalde de Santiago, ¿no? ¿Cómo, en el caso del municipio de Santiago, se logra acercar realmente el gobierno a la comunidad? ¿Cómo acercar los dos? Yo creo que hay que empezar, pues el acercamiento es abierto y de la sociedad, y ocupamos también un cambio de la sociedad. Uno de los grandes problemas, yo veo aquí a los panelistas, la recolección de basura es un problema muy fuerte, la falta de cultura de todos nuestros ciudadanos. Al final de cuentas, lo más fácil en México, en todo México, es abrir la ventana. Si traes una botella de agua, de refresco, bótalo por la ventana, ¿verdad? Van a visitarnos nuestros parajes y van y se llevan la comida, las latas, y ahí lo dejan, ahí lo botan en los arroyos y en los parajes. ¿En qué se convierte? Que cuando vienen fenómenos naturales, pues vienen a dar a la presa de la boca. Y lamento mucho porque ustedes están tomando el agua de la presa de la boca, ¿eh? Entonces están tomando basura, después de que se purifica. Entonces, y siempre he cuestionado lo siguiente: ¿por qué? ¿Cuánto cuesta para que un mexicano cambie en un minuto? Nada más cruzar el puente de McAllen o de Laredo. Somos los mejores ciudadanos. Inmediatamente, cinturón de seguridad, el chicle, ni el chicle nos atrevemos a tirarlo, ponerse en el cenicero. ¿Por qué cambiamos tanto? Porque allá sí cuesta. Allá te cuesta $150, $200 una multa por tirar basura en la vía pública, o no traer el cinturón de seguridad, o rebasar el límite de velocidad. ¿Por qué, si esta es nuestra casa, no la queremos ni la cuidamos? Es nuestra casa. Al contrario, y luego viene, no, pues es que el municipio tiene la culpa porque no recoge la basura. Pues no completamos. Somos un equipo de
40 personas las que están en el servicio de limpia, pues imagínense para atender la necesidad de recoger la basura de 40,000 habitantes o de 250,000 que están yendo a Villa de Santiago los fines de semana, donde la basura se nos duplica o triplica. Tenemos ahorita recolecciones de 40 toneladas diarias de basura. El fin de semana sube 80 y 120 toneladas en el día, nada más entre sábado y domingo. Entonces, son problemas muy fuertes que la sociedad también tiene que entender y participar. Volvemos al problema de los recursos económicos, pues son finitos, o sea, no hay suficientes recursos en las administraciones y sí hay muchos problemas. Aquí tengo un vecino de Santiago, ya me está reclamando los pozos que hay ahí por su calle, ¿verdad? Entonces, nada más les comunico, pues son problemas que son muy añejos y tenemos cerca de 300 kilómetros cuadrados de calles dañadas, ¿verdad? Entonces, no hay los recursos a veces suficientes, toda la gente pues está esperando que se arregle su problema, hace el gobierno municipal todo lo posible. A veces esa interacción que la sociedad también tiene que participar y ser participativa en el sentido de vengo a ayudar, porque muchas veces llegan sociedades o personas, vengo a ver, dame dinero, necesito dinero, pues espérame, pues hay necesidades urgentes, energía eléctrica, iluminación, vialidades, recolección de basura. Al municipio de Santiago ahorita le cuesta 40,000 pesos diarios sacar la basura del municipio, nada más entre Cimeprode y la recolección. 1,5 millones de energía eléctrica, pues son costos la seguridad pública también es un problema muy fuerte. Entonces los municipios están pues sobrecargados de circunstancias, de peso, de que no se complete parar. El tema de este planta generadora nos va a dar un respiro porque vamos a tener un ahorro cerca de 1 millón de pesos, que al final de cuentas eso se podrá utilizar para satisfacer las necesidades de la comunidad. Okay, muchísimas gracias. Verónica, ¿quieres comentarnos un poquito sobre esta dinámica, esta interacción entre gobierno y sociedad civil en el contexto de Cuernavaca y de qué manera pues se puede o se está mejorando la sinergia? Bueno, un poco del contexto también, pero también de lo que se ha dicho aquí en la mesa, ¿no? Nosotros en las entrevistas encontrábamos que los ciudadanos decían que ellos no sabían qué hacer ni cómo organizarse, y al parecer también desde los niveles de autoridad ellos tampoco saben muy claro qué hacer con los recursos que se tienen y también con los ciudadanos que se tienen, ¿no? Hay como que distinciones. Nosotros veíamos cómo se organizan en Huitzilá, que también existe ahí un comisariado ejidal y un comunitario más bien comunal, y Santa María Huacatitlán. Entonces ellos ya tienen unas formas de organización establecidas, son pueblos indígenas que saben cómo organizarse, y entonces en realidad el trabajo con ellos es mucho más fácil, mucho más fluido, porque ellos de por sí ya tienen una dinámica propia. El problema es en Cuernavaca, ¿no? En los lugares urbanos es una dinámica muy diferente, y entonces al terminar la investigación estuvimos cerca de 3 semanas con la basura puesta en las esquinas de la ciudad, porque se mandaba la basura que se generaba en Cuernavaca, se mandaba a un tiradero a cielo abierto en un municipio vecino, y entonces empezó a reclamar los ciudadanos a que las autoridades hicieran algo al respecto. Percibían que no los tomaban mucho en cuenta, pero es que en realidad también la autoridad a veces no se sabe qué hacer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora con la basura? Y terminan contratándose un servicio de limpia del Estado de México. Entonces sí es un poco complicado, ¿no? Contestar estas preguntas que parecen tan simples. ¿Cómo nos vamos a organizar y qué vamos a hacer? Okay, muchísimas gracias, Verónica. Me avisan que una colega quiere tomar la palabra. Roxana, por favor, adelante. Muchas gracias. En realidad quería extender la pregunta que lanzaste inicialmente.
pero va por el lado que esta pregunta me parece muy significativa en relación a los obstáculos que mencionaron inicialmente, particularmente en lo que se refiere a la construcción o la falta de confianza, no nada más de la sociedad civil organizada, sino de la comunidad en general en relación a las autoridades. Y mi pregunta es, ¿qué tan alto o qué tan presente está en la agenda de las autoridades locales el tema de la construcción de confianza? Yo creo que lo que comentaba ahorita el alcalde de Santiago, que entre paréntesis también soy vecina, de que nuestro cambio de actitud al entrar en la frontera americana tiene mucho que ver con ese sentido de confianza en la autoridad. O sea, nos queda claro que ahí la autoridad es confiable en su responsabilidad y entonces lo mismo emana de la persona. Entonces era una pregunta más que una intervención. No quisiera extender ni cambiar la dinámica. El tema para mí en esta relación tiene que ver con esta confianza. Okay. Sí, adelante, por favor. Bueno, en esa relación de la generación de confianza, estábamos leyendo pues lo que pone el Estado de Texas para sus conductores. Hay un manual de conductores que te dice la luz roja, amarilla, verde, la señalización. Y al último dice, si tú dañas a Texas, te va a costar. Puede llegarte a $2,200 la multa. Muchas veces la confianza está en la prestación de los servicios, ¿verdad? Voy a hacer un ejemplo. Llega una persona y me va y me dice, es que usted es el alcalde y en mi colonia no tenemos pavimento, drenaje, ni luz mercurial, tenemos una lámpara por ahí. Y yo pago mis impuestos. ¿Y cómo es posible que en Orlando, Florida, me mandan un camión que recolecta las hojas? Todas las ramas del jardín van una vez al mes y lo recolecta. ¿Se puede hacer eso? Sí, sí se puede. Todo se puede hacer. Ya fuimos a Marte, mandamos zonas espaciales que salieron del sistema solar. El problema son los recursos. Y me dice, es que yo pago muchos impuestos. Ah, sí, ¿cuánto pagas? Mi impuesto predial es de $4,000 al año. Muy bien. Te voy a hacer un ejercicio sencillito. Si nosotros, ¿cuántas veces pasa el camión recolector de basura por tu casa? 2 veces, eso sí lo felicito porque pasa 2 veces el camión por mi casa. Si el municipio de Santiago te pidiera un apoyo para seguir con el servicio de recolección, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar? No sé, $50 por cada día que pasa. Son 2 días, son $100 a la semana. No, sí, perfecto, me parece perfecto, lo puedo pagar muy bien. Bueno, el año tiene 52 semanas. 52 semanas por $100, estás hablando que ya son $5,200. Más aparte, tengo una lámpara ahí de luz mercurial que me cuesta $250 mensuales. Entonces, 250 por 12 meses son $3,000. Ya estás hablando de $8,200. ¿Dónde está tu impuesto predial? Ahora me pides que te ponga 4,000 metros de pavimento, cuando el metro de concreto hidráulico está alrededor de $1,500. Entonces, quieres que te ponga una instalación de drenaje, que nada más la instalación en esa colonia nos cuesta alrededor de $8 millones. ¿Con qué quieres que lo ponga? Entonces, aparte te tengo que dar seguridad de que los policías que andan haciendo los rondines. Entonces, los costos de los servicios a veces son muy altos y los municipios les falta recursos. Incrementas el impuesto predial y pues todo el mundo se enoja, ¿verdad? En cambio, le decía, en Texas, tú pagas el 30% del costo real de tu propiedad. Es lo que te cuesta el impuesto predial cada año. Lo que valga tu propiedad, el 30%, pues cómo no va a haber recursos para tener camiones, pavimento, alumbrado, recolectores, pues hay mucho dinero, ¿verdad? Al final de cuentas, y parte subsidia en la educación. Entonces, pues estamos en una grave desventaja. Otra desventaja, que en Texas, si tú no pagas tu impuesto predial, el condado te requiere la propiedad, te la embarga y la subasta.
Aquí, en el municipio de Santiago, tenemos alrededor de 115 millones de pesos de personas que no han pagado el impuesto predial de hace 5 o 6 años. Entonces, limita el desarrollo de muchas de la comunidad y poder prestar los servicios. Ya me alargué, lo voy a hacer llorar. Está bien, muchísimas gracias, Omar Almaguer. Una pregunta dirigida hacia el proyecto de Magdalena Peñasco, sin embargo, se podría aplicar para los demás proyectos. ¿Cómo se logró cambiar la mentalidad, costumbres o actitud de los habitantes de la comunidad de Magdalena Peñasco para involucrarlos en los diferentes proyectos, para tratar de que esos habitantes se apropien finalmente pues el proyecto o los diferentes proyectos? Mario, ¿quieres responder a esta pregunta? Bueno, quiero hacer un comentario y perdón si rompo el protocolo, me gustaría que esa pregunta la comentara algo don Víctor. Pero yo lo que quisiera comentar brevemente es que pues para hacer propios los proyectos hay que sentirlos propios, ¿no? O sea, hay que adueñarse de ellos y hay que involucrarse desde el inicio. Difícilmente un proyecto que llega por decreto o porque había recursos en tal dependencia, ¿sí? Y cayeron ahí los recursos por alguna razón en ese lugar, pues va a tener éxito, va a tener permanencia o va a ser sostenible. ¿Sí? Yo creo que el involucramiento de la comunidad desde el inicio, desde el diseño, desde el planteamiento de la necesidad es fundamental. Don Víctor, perdóname por abusar de su presencia. Alcalde de Magdalena Peñasco, Oaxaca, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Víctor Mendoza Rojas, a sus órdenes. ¿Podría repetirme una parte de la pregunta, por favor? De acuerdo. Okay. En el caso de Magdalena Peñasco, ¿cómo se ha logrado cambiar la mentalidad, la predisposición de los habitantes finalmente pues, a participar en el proyecto que hemos implementado ahí en el municipio? ¿De qué manera pues, se ha realizado un cambio de mentalidad para que los habitantes puedan apropiarse del proyecto, incorporarse en las actividades que nosotros estábamos implementando? Ok. Trabajar en equipo es la parte más difícil de cualquier grupo, pero es la parte más importante porque por ahí hay un término que dice: la unión hace la fuerza. Organizarse no es nada fácil. Necesitamos que alguien dirija un grupo, un equipo. Y es ahí donde nos hemos dado cuenta que necesitamos, primeramente, detectar los problemas de una manera organizativa. Para poder más adelante combatir un problema, necesitamos tener bien identificado cuáles son sus causas, sus consecuencias que va a tener. Es por ello que en Magdalena Peñasco, en el estado de Oaxaca, en el municipio de Magdalena Peñasco, nos hemos sumado a ese proyecto que lleva el doctor Mario Manzano, de poder organizarnos primeramente, como por ejemplo, actualmente se impulsan varios proyectos productivos de invernaderos de grupo de 10 a 12 personas para lograr la producción de productos básicos, el autoconsumo. Pero para ello necesitamos organizarnos primeramente. Y para eso necesitamos que los programas se difundan con toda claridad. Tener voluntad de las personas para poder hacer equipo. Actualmente esos proyectos productivos están abasteciendo de producto de jitomate a gran parte de la ciudad de Tlaxiaco, que
que es el distrito más cercano. Están organizándose ya no únicamente en grupos de 10, de 12, sino ahora en sociedades. Tenemos a una sociedad conformada en Magdalena Peñasco, Grupo Tlacotocapan, de productores. Pero ¿dónde está la clave? Hacer conciencia que solamente en equipo podemos trabajar e impulsar. Si no fuera en equipo, de manera individual sí se puede, pero nos cuesta mucho más. Concientización, apoyo gubernamental y decisión en querer hacer las cosas. Muchas gracias, don Víctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A lo mejor podríamos ver lo que han sido las respuestas, ¿no? En el caso de Zamora, en el caso de Cuernavaca, de qué manera se ha logrado cambiar las mentalidades para que el proyecto pueda ser sostenible. Bueno, en realidad hay una serie de condiciones estructurales que deben de ir a la par del cambio de mentalidades, porque generalmente encontramos disposición de entre las personas y para participar en ciertos proyectos, sobre todo, bueno, los que les afectan principalmente, pero una de las primeras situaciones es que se enfrentan a estructuras ya hechas, a leyes, a normas, a reglas que les impiden poder participar o poder echar a andar algunos de los proyectos. Algunas de las cosas que se lograron, que han logrado más bien quienes se han organizado en Cuernavaca, ha ido sobre cuestiones muy concretas, y aunque los objetivos han sido muy ambiciosos, al final solamente se logra en parte con la modificación por ejemplo, si existe un proyecto que va a dañar a la comunidad porque van a talar, no sé, cientos de árboles en un terreno y además van a destruir algunos murales, pues se planteaba ahí parar completamente el proyecto, cuando en realidad a lo más que llegan es a que se rearme el proyecto tal y como estaba pensado, se logre salvar la mayor cantidad de árboles y se genera un museo en donde se rescatan los murales que querían preservarse. Entonces, esa es como que una de las partes que también hay que saber que van a impactar, o sea, muestran cómo se modifican las percepciones, las capacidades, el conocimiento de las personas, pero también existe otra parte de la negociación, del cabildeo y de los que están del otro lado. Muchas gracias, Verónica. Rosalía, por favor. Bueno, al respecto de este tema, cambio de mentalidad, y yo diría, al igual que de confianza que se mencionaba hace rato, pues se trata de factores culturales muy complejos, ¿no? Si llevar a cabo un cambio tecnológico en cualquier ámbito es difícil, pues un cambio cultural es todavía más complejo, ¿no? Es un cambio social y pues requiere, es un proceso de larga data, además, ¿no? No se puede hacer de la noche a la mañana. Yo diría que respecto al cambio de mentalidad, un elemento constitutivo tiene que ver con el liderazgo, como lo decía el compañero, ¿no? Se requiere de un liderazgo claro, de un liderazgo que esté sostenido, de un liderazgo informado, ilustrado, con valores. Pues ya vimos a Patti, ¿no?, en la presentación. Ella es un ejemplo de un liderazgo, del perfil de liderazgo que se requiere un cambio de mentalidad, ¿no? Su experiencia creo que lo demuestra. Aquí el caso del presidente municipal me parece que también lo podemos tomar como referencia, ¿no? Y conozco algunos otros ejemplos donde el liderazgo va siendo un factor
determinante del avance, del alcance, del éxito de una experiencia, ¿no? Pero entonces necesitamos formar líderes, pero líderes con valores, líderes con conocimiento. No se puede tener un liderazgo improvisado. Como lo decía Patti, incluso con corazón, no solamente con razón, sino con corazón, con identidad con el territorio, con el país, ¿no? Con capacidad de gestión de los recursos, no solamente en el ámbito local, nacional, sino internacional. Todos estos factores se requieren para contar con un buen liderazgo y por lo tanto encabezar un proyecto y asegurar el avance y el éxito de un proyecto. Perfecto, excelente. Muchas gracias, Rosalía. Una última pregunta para el alcalde de Santiago, Pueblo Mágico. ¿Qué otros proyectos se están gestionando con impacto de desarrollo sostenible en Santiago? ¿Quién hizo la pregunta, por favor? Okay. Muchísimas gracias. Omar Almaguer. Bueno, como decía, este no es el único proyecto. Se está buscando, ahora ya se tenía planteado, con aguas residuales. A través de la presa de La Boca tenemos una planta tratadora de aguas negras. También ahí hay una planta, hay una tubería, una caída importante, y ahí buscamos instalar una planta también de energía eléctrica. También está en proceso, estamos analizando un proyecto al ser un municipio enfocado al turismo, tendremos muchos restaurantes y hay cocinas y material orgánico. Hay una compañía española que estamos explorando la posibilidad con los residuos orgánicos, la generación de biodiesel, gasolina, de gas queroseno, también produce agua y también genera más energía eléctrica. Esos son parte de los proyectos sustentables. Perfecto, muchísimas gracias, señor alcalde. Mario, ¿quieres decir algo? Sí, quería hacer un comentario. Me llamó mucho la atención la pregunta de cómo se logró este cambio de mentalidad. Realmente la mentalidad de alguien es muy difícil cambiarla, de una persona. La mentalidad de una comunidad es mucho más difícil todavía. Esto no sucede de la noche a la mañana. Los cambios en actitudes, los cambios hacia esos modelos, esas maneras de trabajar, de hacer las cosas más deseables, más sostenibles, no van a ocurrir pronto. Eso debemos tenerlo bien presente y lo deben tener muy presente los tomadores de decisiones, los financiadores de proyectos, ¿sí? Cuando uno llega a una comunidad a decirle, mira, ahora vamos a trabajar juntos, vamos a planear el desarrollo de tu comunidad juntos. Tenemos alguna experiencia y queremos compartirla, pero queremos sobre todo que ustedes pongan su experiencia en esa visión de futuro de su comunidad. Eso es un shock para una comunidad, porque no le llevas despensas, no le llevas un presupuesto, no le llevas un proyecto, no le llevas empleo permanente. Con eso nos topamos siempre que vamos a un lugar, a una colonia aquí en los alrededores o a una comunidad rural. ¿Ustedes son los de las despensas? Pues no son, bueno, pues ya no te hacen caso, ¿no? ¿Por qué? Porque prevalece ese asistencialismo que mencionaba al inicio, ¿verdad? Arraigado, parece crónico, pero creemos que sí es factible remontarlo, ¿sí? Y hay algunos buenos ejemplos de que sí se puede, ¿no? Pero entonces, mi punto es ¿no? Toma tiempo, no sucede de la noche a la mañana y es algo de lo que hay que estar bien consciente y no desilusionarse en el proceso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario. Disculpe, yo quisiera también participar. Sí, adelante, Patricia. Claro, Sí. por supuesto. Sí, gracias. Me parece que el cambio de mentalidad y ese formar líderes que comentaba Rosalía, ¿cómo lo estamos haciendo en Zamora? Yo les invito a que si no han tomado uno de estos folletos, están ahí a la entrada. Pero hemos creado un personaje que, por cierto, es un pulpo que sabe separar sus desperdicios para no hacer basura, pero tiene 10 años
y nos está enseñando cómo hacer las cosas. La educación ambiental ha sido algo básico en lo que hemos estado trabajando en Organización Tierra Viva, en este grupo ecologista. Y eso conlleva a formar líderes. Hemos trabajado en 2 áreas específicamente para tener esta educación ambiental. Una de ellas es el trabajo con las artes plásticas en toda su gama, para dejarlos a los niños y a los grandes esa creatividad, sacar esa creatividad que tienen. Y para tener educación ambiental no hay nada mejor que la sensibilización. Si hacemos que el niño que llega a un curso de creatividad y de educación ambiental y llega pues prácticamente matando las hormiguitas que ve pasar, ¿sí? O sea, lo primero que hace es matarlas. Bueno, a lo mejor tiene que ver con los videos que se están comercializando y de los cuales pues hay mucha ganancia económica, pero las matan. Entonces, no es regañarlos o mandarlos al rincón, es decirles, espérate, obsérvalas, a ver todos, y venir a observarlas. Mira lo que están haciendo. Están en una línea llevando las hojitas a su lugar, a su hormiguero. Pero es que están matando los árboles, están subiendo de los árboles a corto. Bueno, es que hay que saber que esas hojas la semana siguiente se van a caer solas y ellos necesitan materia viva, no materia muerta. No es que lo que se caiga ellos vayan a comer, estas hormigas, es que necesitan ir por ellas y de una vez antes de que se mueran las traen. Y van, y mira, fíjate, ese es más grande que las otras, ¿no crees que ese es el papá? Y luego sigue la mamá, y luego los hermanitos y los tíos. Y están trabajando para tener alimentación para cierta época donde no va a haber. Y allí en sus casas las están guardando, ¿sí? Y ve los brotes de las plantas y ver con cariño aquello. Esos niños inmediatamente lo entienden y después van y me buscan. Oye, mira lo que encontré, ahí va un chapulín, hay una ranita, mira cómo brinca, me gustaría agarrarla. Bueno, sí, tómala, obsérvala y vuélvela a dejar a su lugar. Sí, esos son los cambios de actitudes y eso es educación ambiental. Y para tener líderes necesitamos tener creatividad. Y para empezar, yo dejé de comprarles a mis hijos libros para colorear. Les compraba hojas, 100 hojas de este tamaño y cajas de colores gruesos y los delgados, para que libremente y jamás, oye, ¿cómo se hace el árbol? ¿Cómo que cómo se hace? Sí, enséñame. O sea, jamás decirle el árbol es así, le pones manzanas. No. ¿Cómo que no sabes hacer un árbol? Ven, mira, vamos a ver un árbol, tócalo, súbete, huélelo, hazlo, para acá y para allá, vívelo. Ahora sí, haz tu árbol, inmediatamente lo dan. Estamos haciendo líderes positivos con creatividad y con educación ambiental. Sí, muchísimas gracias, Patricia. Sí, por favor. Nada más en el tema, pues yo creo que la cultura debemos de empezarlo a cambiar también, ya no los adultos, sino los niños. La academia también debe de empezar con los niños a que se desarrollen no en un individualismo, en el yo primero, sino en una situación colectiva, en el trabajo colectivo, en el trabajo de equipo. Porque ya nosotros tenemos una formación individual de que pues yo quiero tener la mejor casa, yo quiero traer el mejor celular, yo quiero tener el mejor carro. Entonces, muchas veces eso es una barrera también para trabajar en equipo. Se dan en algunas ocasiones, pero pues a veces las mismas barreras hacen frenar a la gente y se tiene que trabajar. Dice un viejo y antiguo adagio, porque nosotros ya estamos formados de alguna forma y ya seguimos haciendo lo mismo en cuanto a la basura y todo eso. Dice, más vale amansar una yunta de bueyes nueva que quitarles las mañas a un buey viejo. Entonces, esto habla de que cuando alguien quiere un buey en los arados, pues tenía una maña, era muy difícil, no se la puedes quitar. Entonces,
mejor amansa dos güeyes a que trabajen en conjunto que quitarle la maña a ese toro que está haciendo mal su trabajo. Entonces, si empezamos con las nuevas generaciones a inducirlas sobre el cambio, sobre la importancia que tiene la preservación del medio ambiente y que seamos más conscientes de que no tenemos otra casa, no tenemos otro mundo, que no tenemos a dónde irnos y que tenemos que cuidar lo que tenemos. Gracias. Muchísimas gracias. Y efectivamente, pues es algo seguramente clave, ¿no? Promover este proceso de reconciliación con las leyes de la naturaleza para que cualquier tipo de modelo local, nacional o global pues pueda ser sostenible. También es algo clave, muy importante, poder empoderar a las comunidades para que sean capaces de no solamente definir sus problemas, pero también capaces de resolver sus propios problemas y aportar soluciones sostenibles. Agradecemos a los ponentes por su valiosa participación y pedimos a la maestra Abril de León que les entregue un presente. Por favor, Abril. Bravo. Felicidades. Hemos concluido el primer bloque del primer foro CEMEX-TEC. A continuación tendremos un receso para la comida y continuaremos las actividades a las 3 de la tarde con la proyección del documental Nauru. Si no estoy mal, pues es un documental que ha recibido varios premios internacionales. Nauru es un pequeño país de Micronesia. Históricamente contó con recursos naturales de los que vivía la población. Debido a la falta de planeación, los recursos se explotaron sin ningún tipo de control y empezaron a tener problemas sociales derivados de problemas económicos. Los habitantes de Nauru tuvieron que emprender algunos proyectos innovadores para subsistir. Este documental es un ejemplo interesante de lo que se debe de hacer si se busca pues, la sostenibilidad del modelo. Les pedimos su puntualidad para reanudar el programa a las 2:55 de la tarde. Muchísimas gracias a los ponentes y a todo el público. Gracias.